Bueno, en el presente video vamos a puntualizar aspectos importantes de la guía, los conceptos que íbamos a trabajar. Bueno, empecemos con esta caricatura que nos introduce al tema con una pregunta. Dice, ¿acaso ser feliz no es conocerse mejor para sentirse mejor con uno mismo y por tanto también con los demás? Es una pregunta con la que quiero que comencemos. Esta guía relativa al proyecto de vida en filosofía se centra sobre el asunto de la felicidad, es decir, con nuestro proyecto de vida nos acercamos a la felicidad o no. Y desde ahí trabajamos varios autores. El primero de ellos, bueno, es Platón y Sócrates y Platón, pero que los hemos visto en anteriores clases, entonces hoy vamos a trabajar Aristóteles y la filosofía helenística. Esa imagen que observan ahí es una caricatura de Aristóteles, quien afirma que la felicidad es una actividad de acuerdo a la virtud, ya que el hombre que vive bien y se siente bien cuando obra bien. Entonces, estos filósofos clásicos nos invitan a no solo a conocernos, sino a buscar el camino de la perfección siendo mejores a través de las virtudes, es decir, cultivando los valores, las potencialidades de nuestra intelectualidad. Cree que la felicidad es el último bien al que aspiran todos los seres humanos por naturaleza. Uno siempre aspira a estar bien, decía Aristóteles. Y decía que el camino para él era ejercitar las virtudes, ¿cierto? Ser una persona ética. Escribió muchos libros, pero entre ellos el dedicado a la ética se llama Ética de Nicómaco, dedicado a su hijo. Es casi que un manual donde se describe cómo alcanzar esa felicidad a partir de la virtud, y la principal virtud es la prudencia para Aristóteles. Bueno, con filosofía helenística nos referimos a un periodo de la antigüedad, aproximadamente 323 años antes de Cristo, donde Alejandro Magno, que era pues el príncipe, el rey de Macedonia. Macedonia hoy es un país que queda encima de Grecia, un país independiente. Él construye un imperio que abarca desde el sur de Europa, el norte de África y Asia Menor. Las ciudades griegas pierden su independencia y Atenas pierde como su poder comercial y político, y eso obviamente influye en la filosofía. La filosofía se centra entonces de la época en la búsqueda de seguridad personal y la felicidad individual, y se preguntan si esa felicidad individual puede ser subyugada o limitada por vivir con otros, ¿cierto? Bueno, dentro de este periodo se destacan varias corrientes filosóficas, entre ellos los estoicos, los epicúreos, los cínicos, los neoplatónicos y los escépticos. En este caso se llaman ascépticos a todos aquellos que de entrada dudaban de todo y no consideraban que ninguna de las filosofías y de los proyectos reflexivos de la época tenían sentido. Es decir, el escéptico por excelencia es el que duda de todo. Los neoplatónicos fueron, digámoslo así, los herederos de Platón, y cuando hablo de herederos es que retomaron sus ideas, todo aquello del mundo de las ideas, sus escritos filosóficos, y continuaron con ese tipo de filosofía. A continuación vamos a hablar de los cínicos. La escuela cínica fue fundada por Antístenes, quien enseñó en Atenas, en un gimnasio, que era un lugar, cuando hablamos de gimnasio, hablamos de un lugar abierto, un coliseo abierto de escalas, llamado el sepulcro del perro, ¿cierto? De hecho, cínico, la palabra cínico, traducido al español, significa perro. Solo admitían que podían ser, bueno, todos estos filósofos no solamente hablaron sobre la felicidad, sino acerca del conocimiento, pero creían que todo el conocimiento provenía de los sentidos, y a nivel ético le apostaban a la autosuficiencia y la independencia. Ellos eran totalmente libres. Algunos de ellos incluso dejaron sus pertenencias y su riqueza por vivir en la plena libertad, casi que como perros en la calle, ¿cierto? Digámoslo así, pero en el buen sentido. Eh, Pensaban que cosas como las tradiciones, las costumbres, el matrimonio, limitaban a la gente. Entonces eran personas que ese tipo de cosas no las seguían. Su máximo exponente fue Diógenes de Sinope, que también le decían Diógenes el perro, y en la ilustración vemos que él llegó al extremo de vivir casi que en la calle, en un tonel, y decía que el mayor ejemplo a seguir eran los perros que ambulaban. Era, si hoy viviéramos en la época, lo vivíamos como si fuera un indigente, ¿cierto? Eh, pero era un hombre sabio que dejó todo su dinero por vivir como le complacía. Por otro lado, tenemos a los epicureístas, la escuela epicúrea, fundada por Epicuro, ¿cierto? Quien fue discípulo de Demócrito,
uno de los sabios de Grecia, que también es considerado un presocrático, y si leyeron bien El mundo de Sofía, ahí les van a hablar un poquito más cerca de él. Epicuro fundó una escuela llamada El Jardín, donde fomentaba la amistad y admitía muy revolucionariamente mujeres y esclavos. Recuerden que los esclavos de la época en la Grecia antigua no eran afrodescendientes, no eran gente traída de África, sino que cualquier persona podía ser sometida a la esclavitud, por ejemplo, en caso de deudas. Si yo no podía pagar, entonces me convertía en el esclavo del otro. ¿Qué era un esclavo? Un trabajador al que no se le pagaba porque estaba trabajando por eso. De hecho, Aristóteles fue tomado como esclavo por Filipo II y se convirtió en el maestro de Alejandro Magno, que posteriormente sería el que invadiría Grecia durante esta época. ¿Qué decían ellos? Que Epicuro decía que la felicidad le trae el placer, que la gente le huía, por ejemplo, al dolor y que el placer no era solamente el placer físico, sino que el placer era vivir una vida feliz, era todo aquello que me genere bienestar. Entonces podía sentir placer al comer, al dormir, alcanzar un logro y demás, y que algunos dolores del alma eran peores que los del cuerpo, por eso los placeres del alma debían cultivarse, que también se debían sufrir eh, males menores para obtener un bien mayor, por ejemplo, como el que hace el deportista. El deportista siente dolor al entrenar, pero a costa de un bien mayor es que es ser el mejor, ¿cierto? El mejor en lo que hace. El estoicismo, por su parte, fue liderado, fundado por Zenón de Sitio, que enseñaba en el pórtico, en la estoa del Ágora de Atenas, es decir, casi que en las puertas, y él hablaba de la felicidad, que también era conocida como la serenidad, y que había que tratar de comprender el universo y de abstenerse de algunos placeres. Entonces, digamos que los estoicos eran más moderados, más tranquilos, y decía que todo debía estar en justo equilibrio, más como por el lado de Aristóteles. Bueno, dice que debemos vivir también de acuerdo a la naturaleza y que debemos conservar, que ser virtuosos para llegar a la felicidad. También le apuestan a la virtud, a la prudencia como la virtud principal. El sabio estoico, las personas estoicas son libres, autosuficientes, intentan elegir correctamente, tienen buena autoestima y buscan el progreso a través de las virtudes para conseguir la ataraxia, que en este caso no sería felicidad, sino la serenidad. ¿Listo? Bueno, a raíz de eso, uno de los entregables que nosotros tenemos era, bueno, conociendo todos estos filósofos, cogíamos la caricatura Filósofos bajo la lluvia y el ejercicio es extraer conclusiones de cómo son estas corrientes filosóficas antes el acto de llover, ante el acto de llover y cómo se aplica eso al proyecto de vida. Entonces les voy a dar una ayudita. Si los escépticos dudan de todo, incluso si estuviera lloviendo, de si realmente llueve, ¿cierto? Los peripatéticos se preguntan, los peripatéticos son los seguidores de Aristóteles y seguían como todas sus creencias. Se preguntan dónde habrán soportales. Y los soportales son la parte de arriba de los templos, por ende es un lugar donde no caiga el agua, digamos que un techo. Entonces, digamos que los peripatéticos, incluso bajo la lluvia, buscarían apoyo en otros, ¿cierto? Los cínicos se preguntarían, bueno, ¿y por qué no disfrutar de la lluvia y cómo y por qué la gente criticarían a la gente, los llamarían tontos por usar paraguas, dado que ellos criticaban la decisión de la mayoría. Entonces, si todos llevan paraguas, ellos no lo hacían, ¿cierto? Porque no se cobijan bajo las costumbres. Y los eclécticos son aquellos, una de las corrientes que no menciono aquí, son aquellos que cogen todo lo bueno de varias teorías y conforman una sola teoría. Entonces, ellos ven que hay gente que usa paraguas, otros sombreros y demás, entonces ellos están abiertos a las posibilidades y buscan un sombrero para protegerse de la lluvia. Por su lado, los estoicos aceptarían el hecho de que llueve resignadamente y disfrutarían con tranquilidad de la lluvia, mientras que los epicúreos tomarían el acto de mojarse como un placer y disfrutarían de la vida. De cada una de estas opciones, la pregunta que me sucedió es cómo se aplica esto a tu vida, ¿cierto? ¿Cómo encuentras la felicidad? ¿Nos quedamos quejándonos de lo malo o simplemente disfrutamos de salir adelante y aprendemos? ¿Y qué podemos retomar de estas teorías? Porque en tu proyecto de vida no creo que incluyas el ser infeliz, ¿cierto? El disfrutar de alcanzar de este proyecto de vida y de vivir conlleva muchos problemas, pero como lo asumas es decisión tuya. Continuemos entonces con la clase de hoy.